arrancar hoy con la serie de webinarios de estos componentes. Voy a arrancar yo. Como ha visto ya saben, yo soy un Fabricio Rancher y les voy a hablar acerca del tema que estaba trabajando, de mejorar la eficiencia energética de Chile, implementando complementos operativos, el cual he trabajando con la ayuda, con la dirección de los sectores de información puerta, del doctor Carlos Rivera y del doctor Igual. Para iniciar con una introducción, les vamos a decir que en las últimas décadas el consumo energético y específicamente el consumo energético ligado a demanda de enfriamiento ha venido aumentando y esto ha sido debido a diversas razones. De esto podemos encontrar que ha aumentado el tamaño de la población y además ha habido un calentamiento global. Y esto es un fenómeno pues, que es causa y razón. Es decir, que debido al calentamiento global se utiliza en parte más, aumenta la carga de enfriamiento, pero adicionalmente a medida que aumenta la carga de enfriamiento también aumenta el calentamiento global. Y un gran porcentaje de este consumo energético es debido a funcionamiento de aire para edificios y a carga de enfriamiento para la industria. Los chillers son los sistemas más comúnmente usados para proveer de agua helada o agua fría diversos procesos industriales y también son ampliamente utilizados para sistemas de acondicionamiento de aire, especialmente en edificios amplios. Específicamente son muy utilizados en edificaciones de varias plantas. Y bueno, como dice acá, la operación de los chillers corresponde a un gran porcentaje del consumo energético en edificaciones. Bueno, que aquí podemos ver más o menos lo que es un chiller, que como ya están diciendo ahí, pues es un equipo utilizado para obtener agua helada. Okay, la operación de los chillers está basada en el ciclo de compresión de vapor. Entonces, en este ciclo, un fluido llamado refrigerante pasa por diversas etapas. Entonces, en estas etapas, como se pueden observar en este diagrama de expresión, el fluido pasa a evaporarse, es decir, pasa de un punto intermedio de mezcla saturada hasta, idealmente, un punto de vapor saturado, en donde recibe calor y aquí es donde va a retirar el calor de la carga en específico que tengamos. Luego de eso, se somete a compresión. A partir de aquí es enfriado. En este proceso cambia de fase de nuevo y pasa a ser líquido. Y luego pasa por una válvula de expansión en un proceso idealmente isentálpico. Entonces, bueno, el chiller sigue este modelo y lo que vamos a ver es que aquí en la parte del evaporador está retirando calor a un flujo de agua. Y este flujo de agua pues, va a utilizarse para diversas funciones, como ya lo venía comentando, ya sea en la parte de acondicionamiento de aire o a procesos industriales especialmente. Bueno, por otro lado, tenemos acá que cuando el refrigerante se dé calor, lo va a hacer un equipo llamado condensador. Esos condensadores los hay de tipo enfriados por agua y enfriados por aire. Entonces, los enfriados por aire simplemente tienen una serie de ventiladores o un único ventilador y pues son enfriados con aire ambiente. Los que son enfriados por agua pues presentan algunos beneficios como que son más compactos y van a presentar un mejor coeficiente de desempeño llamado COP, que es la razón entre la carga, el calor retirado y el trabajo de compresión requerido para ello. Entonces, valores típicos de COP en chillers enfriados por agua está entre, enfriados por agua están entre 4.2 y 5.4, mientras que los que son enfriados por aire están entre 2.7 y 3.2. Entonces, como se puede apreciar, los valores de desempeño de los chillers que son enfriados por agua son mejores que los enfriados por aire. Me salto esto. No obstante, los chillers que son enfriados por aire son preferidos frente a los que son enfriados por agua, debido a que tienen mayor simpleza en instalación y en funcionamiento, tienen menores costos de operación. Entonces, la cuestión es, si son preferidos estos, pero tienen un menor desempeño, entonces, ¿cómo los puedo mejorar?
Entonces, estos usualmente tienen un sistema de control denominado HPC, Head Pressure Control, y en estos casos, usualmente la temperatura de condensación, que sería esta línea acá, dentro del domo, que podemos ver en esta curva, está entre unos 15 y 20 grados por encima de la temperatura del aire ambiente, que es la que se utiliza para enfriar el fluido refrigerante. Y bueno, entonces lo que se ha estudiado es que el coeficiente de desempeño, que es una medida de la eficiencia de los chillers, se puede mejorar a medida que se disminuye la temperatura de condensación. Y entonces un método que permite realizar esta disminución en la temperatura de condensación es el enfriamiento evaporativo. Previamente se han hecho trabajos al respecto, muchos de ellos se han hecho de hecho en China, en regiones subtropicales. Entonces aquí vamos a repasar un par de ellos para tener una idea de lo que ha sido este trabajo. Entonces, por ejemplo, el trabajo llevado a cabo por estas personas, Shang, Yang y Fu, obtuvieron una reducción anual en el consumo energético de 10.9%, y de Yang con ellos y otras personas obtuvo 14.1%. Esto fue para un equipo de acondicionamiento de aire en un edificio en una región subtropical. También se ha reportado, bueno, esta reducción energética no es constante, es variable, entonces se ha reportado que puede estar entre 1.4 y 14.4%, y se puede además incrementar el efecto refrigerante, que corresponde a esta zona en la curva, entre 1.3 y 4.6%. Y estas dos mejoras, tanto en el aumento en la capacidad de refrigeración como la disminución en la energía necesaria para comprimir, me permite incrementar el coeficiente de desempeño, y pues ha llegado incluso a tener una mejora hasta el 115%, según lo que se ha reportado en la literatura. Entonces, ¿en qué nos centramos en ese trabajo que haya sido diferente, que no se ha hecho previamente? Entonces, como ya mencionado, ya se han hecho trabajos al respecto que tienen en cuenta los efectos climáticos y diferencias operacionales de estos equipos, implementando enfriamiento operativo. Sin embargo, estos trabajos usualmente manejan modelos que son bastante complejos y que requieren medir, instrumentar y medir varias de las variables involucradas en el procedimiento, lo cual puede llegar a ser complicado y costoso. Además, la mayoría de estos trabajos se han centrado en aplicaciones de acondicionamiento de aire para edificios y pocos se han hecho en la parte industrial. Además, usualmente esos trabajos han logrado determinar el beneficio o la factibilidad del preenfriamiento evaporativo, pues aplicándolo y realizando mediciones. Sin embargo, esto, adicional al costo asociado que tiene, va a traer modificaciones en el chiller intervenido que pueden llegar a ser irreversibles, por lo cual entonces aquí se plantea evaluar los beneficios energéticos en chillers de alta capacidad utilizados en la industria, en condiciones reales de operación. Se va a estar monitoreando durante un año y bueno, vamos a determinar, como ya lo comentaba, los beneficios de aplicar el preenfriamiento evaporativo. Y la diferencia es que vamos a poder, mediante un modelo bastante simplificado, determinar la conveniencia del preenfriamiento evaporativo sin tener que implementarlo. Ya a continuación les explicaré cómo se lleva a cabo esta metodología. Entonces, para ello, iniciamos con el proceso de modelado de chiller. Se procede entonces a instrumentar uno, como caso de estudio. Mediante los datos recolectados acá, se calibra el modelo y finalmente entonces se pueden analizar los resultados. Ok, entonces empezando con el modelo, lo que tenemos a la derecha es una imagen de un chiller típico enfriado por aire, y a la izquierda tenemos un esquema del mismo. Entonces, podemos ver cómo corresponde lo que es el evaporador, el compresor está en la parte de atrás, se puede ver las bombas que impulsan el agua, y el condensador serían estas parrillas, y acá están los ventiladores que van a impulsar el aire.
Y en la parte de arriba tenemos un esquema de lo que sería el preenfriamiento evaporativo, el cual estamos planteando se realizaría mediante aspersores que puedan rociar agua en pequeñas gotas y permitan su evaporación con el aire. Entonces, para explicar rápidamente cómo se obtiene este beneficio, si tenemos aire entrando a esta condición 1 y lo sometemos a un proceso de saturación adiabática, esto es evaporar agua en él, entonces como estamos planteando, por ejemplo, con aspersores, vamos a conseguir una disminución en su temperatura con un aumento asociado de la humedad. Entonces, de este modo vamos a poder ingresar al condensador aire a una menor temperatura. Ok, entonces, viendo la curva de presión contra entalpía asociada a este ciclo, entonces lo que podemos ver es que entre los puntos 1 y 2 tenemos el proceso de compresión, entre los puntos 2 y 3 está la condensación, de 3 a 4 se realiza la expansión y de 4 a 1 se está evaporando, que es donde recibe el calor. Entonces lo que se está planteando es que si ya puedo obtener mi disminución en la temperatura del aire mediante este proceso de humedecimiento, entonces esto me va a permitir que se disminuya la temperatura de condensación. Entonces eso es lo que podemos ver aquí como punto 2', a una presión menor que correspondería también a una temperatura de saturación menor. Entonces lo que podemos, el beneficio que podemos ver con esta implementación es que vamos a poder tener una reducción en la presión que se requiere obtener en el compresor, lo cual va a tener un ahorro energético asociado. Y adicional a eso, me va a cambiar los puntos 3 a un punto 3' y 4 a 4'. Entonces lo que podemos ver es que una vez se expanda de 3, si comparamos de 3 a 4 y de 3' a 4', vamos a poder tener aquí una ganancia. Una ganancia en el sentido que este delta de entalpía me va a significar un aumento en la capacidad de este sistema de enfriamiento. Entonces, si estamos disminuyendo el requerimiento energético y a la vez aumentando la capacidad, por ambos lados estamos aumentando la eficiencia del sistema. Entonces, para el modelo, vamos a desarrollar un modelo simplificado, cero dimensional. Se instrumenta el chiller y sus variables son recolectadas vía internet por una antena celular 3G. Como ya lo comentaba, mediante esta información se calibra el modelo y también se analiza lo que es el consumo de agua asociado a este enfriamiento evaporativo. Okay. El modelo comentado fue desarrollado en el programa ES, Engineering Equation Solver, que me facilita resolver ecuaciones simultáneamente y adicional a eso ya tiene una base de datos para varios refrigerantes. En este caso de estudio estamos modelando para el refrigerante 410A, puesto que es el utilizado en el chiller que se está instrumentando. Inicialmente para los cálculos se toma una carga de enfriamiento constante. Inicialmente se toma la capacidad nominal del sistema. Y bueno, el modelo se corrió con condiciones climáticas de un año para Monterrey, de una serie de datos que se tenía previamente, que son del año 2018. Y en este caso están los datos por ahora de todo un año de temperatura y humedad ambiente y humedad relativa ambiente. Okay, entonces vamos a repasar rápidamente lo que fue el modelo. Entonces, como ya lo mencionaba antes, fue un modelo simplificado. En el caso del evaporador, se desconoce la masa o el flujo másico de refrigerante, se desconocía la temperatura de evaporación, puesto que este es un parámetro de diseño. Y en este caso se toma como 5 grados, alrededor de 5 grados debajo de la temperatura de agua helada. Y esas variables entonces se toman ya, se recolecta la información de nuestro caso de estudio. Se toma como asunción, como ya lo decía, que la carga de enfriamiento es constante y que la salida del evaporador va a ser de vapor saturado. Entonces, una vez se resuelvan estas ecuaciones, lo que vamos a poder conocer es el punto 1 de nuestra curva. En el caso del compresor, pues vamos a tener una ecuación que me permite calcular la potencia que consume mediante el flujo másico de refrigerante y la diferencia entre las entalpías del punto 2 y 1. Asociado a ese compresor hay una eficiencia isentrópica que está calculada como
esta presión que ven aquí, donde el punto H2 asterisco es el punto donde la entropía de salida es igual a la entropía de entrada. Entonces, si yo resuelvo estas ecuaciones, entonces lo que va a poder conocer es la temperatura de salida del compresor. Entonces, cabe aclarar que esto es bajo el supuesto que al iniciar a resolver ya conozco la presión de salida. Entonces, ya vamos a aclarar esto un poco más adelante. En la parte del condensador voy a tener unas ecuaciones termodinámicas en las que no conozco cuánto es el calor de condensación o el calor de rechazo también denominado. No conozco la temperatura de condensación o la presión de condensación, pues que están asociadas. Y no conozco a qué temperatura sale el aire. Lo que sí conozco del catálogo del equipo es bueno, el flujo de aire, y aparte de eso puedo realizar la medición de la temperatura del aire. Y bueno, una de las suposiciones es que a la salida del condensador voy a obtener líquido saturado. Pero aquí lo que voy a tener es que tengo una incógnita más que ecuaciones. Entonces, para ello es necesario plantear adicionalmente un modelo para la transferencia de calor. Entonces, como les estaba comentando desde el inicio, este es un modelo bastante simplificado, y para ello entonces lo que voy a utilizar es una ecuación que me dice que el calor transferido en el condensador es proporcional a la diferencia de temperaturas entre la temperatura de condensación y la temperatura de entrada del aire al condensador. Entonces, hay una pequeña demostración aquí de por qué eso es válido. Quiero no entrar en detalles, al final si tienen alguna duda nos podemos regresar. Pero básicamente lo que está tomando en cuenta es que la temperatura del aire, si bien va variando, no va a importar al final esta temperatura de salida para el cálculo de transferencia de calor, puesto que el calor el calor es igual a la diferencia de temperaturas entre la temperatura de condensación y la temperatura dentro del aire, multiplicado por una función que depende de estos factores. No obstante, estos factores para ventiladores de velocidad fija van a ser todas prácticamente constantes, y por eso se puede tomar como un factor proporcional. Entonces, una vez que pueda resolver eso, entonces ya va a poder tener el punto 3, puesto que ahora ya conozco la temperatura de condensación. Y finalmente, pues puedo modelar lo que es la válvula de expansión con un proceso isentálpico, y finalmente conocería todos los puntos en mi curva. Entonces, ahora, he venido diciéndoles hasta ahora, pues, como si fuera resolviendo punto a punto. Sin embargo, estas ecuaciones tienen que resolverse simultáneamente, puesto que para resolver en un punto dado necesito conocer también algún valor anterior. Y por ello, como mencioné, es bastante útil utilizar el programa ES. Bueno, en la parte del condensador se acopla el sistema de refrigeración con lo que sería el enfriamiento evaporativo. Para lo cual, lo que yo voy a decir es que voy a tener una eficiencia de enfriamiento del 80%, y esta está definida en función de la temperatura de bulbo húmedo ambiente. Y sabiendo que este proceso de saturación es un proceso isentálpico. Entonces, una vez modelado el sistema, voy a proceder a instrumentar el chiller. En este caso se instrumentó un chiller de una de las plantas de vidrio ubicada en García, cerca de Monterrey. Y aquí podemos ver entonces qué variables son las que se están midiendo en él. Entonces tenemos mediciones de temperatura, de succión, de descarga del compresor, de condensación, que realmente lo que se está midiendo es a la salida del condensador, que no necesariamente corresponde. Tenemos la temperatura de evaporación, temperaturas de entrada y salida del agua, y para el caso del aire medimos temperatura y humedad relativa a la entrada y a la salida del condensador. Y adicionalmente lo que estamos midiendo es también la corriente eléctrica consumida por la totalidad del equipo. Entonces, esto es una muestra de cómo se está realizando la medición de un método no invasivo, sabiendo que hay un error asociado, pues porque se estaban colocando los sensores de temperatura en la parte externa de la tubería. Sin embargo, lo que se procuró fue, luego de esto, cubrir con algo de aislamiento térmico. Entonces, vamos ahora a pasar a la parte de los resultados. Entonces, en cuanto a la calibración del modelo, lo que se hizo fue hacerle en base a lo que es una razón de potencia. Esto es,
se modeló o se midió, según el caso, la potencia consumida por el equipo y esta se dividió en una potencia de referencia. Y dicha potencia de referencia se tomó como la que se consumiría el sistema a 25 grados para esa carga determinada. Entonces voy a entregar un poco más en detalle. Si miramos esta serie de curvas, en la parte verde tenemos lo que fue modelado. Entonces lo que hicimos fue suponer diferentes condiciones de carga, denominadas TEL. Entonces, a 53% es la carga que se ha reportado o que se ha tenido en las mediciones, 53% de la carga nominal. Y esta variable K es la variable de proporcionalidad que mencionaba en el modelado del condensador. Y lo que se puede ver es que, aunque se varíen estas dos, la carga o el valor K, la curva o la serie de puntos proporcional va a ser prácticamente la misma. Es decir, pues cuando se divide a esta potencia de referencia, que es a 25 grados, pero entonces es según el nivel de carga, entonces sería lo que consumiría el sistema a 25 grados y 53%, o lo que consumiría a 25 grados y 75% según sea el caso. Y en este caso, de manera específica, la curva va a mantenerse constante. Por otro lado, en azul, tenemos ya lo que fue la curva también de razón de potencia, pero medida, y podemos ver aquí una desviación. Entonces, aquí a la izquierda podemos graficar una contra la otra, y de esta manera podemos obtener una relación de las dos para poder calibrar nuestro modelo. Asimismo, hay asociado unas curvas de COP, que como se espera, entonces, pues, a medida que aumenta la temperatura ambiente, va a aumentar el trabajo de compresión necesario, y asimismo va a disminuir la eficiencia del sistema, tanto para la parte modelada como para la parte medida. Entonces, en cuanto a las variables meteorológicas que se ingresaron, que como dije, desde una base de datos del año 2018 por ahora, vamos a tener una serie de frecuencias en las condiciones presentadas de temperatura ambiente y una relativa. Y como podemos ver, la que más se repite es alrededor de entre 20 y 30 grados y superior a 70% de humedad. Por otra parte, esta curva que tenemos acá es de la diferencia de temperatura del agua presentada en el equipo manejado in vitro. Es decir, en casi todos los casos, el agua está pasando por una diferencia de temperatura de alrededor de 5.3 grados. Entonces, esto nos permite tomar la carga térmica como constante, adicional a ello, porque el flujo de agua en este tiempo de medición ha sido constante. Entonces, aquí podemos tener unas curvas ya del ahorro modelado con el modelo ya calibrado. Entonces, aquí tenemos curvas para diferentes meses del año y en función de la hora del día. Entonces, pues, como es de esperarse, digamos que alrededor del mediodía es donde se encuentran los mayores ahorros, porque es donde se encuentran las condiciones más severas de operación. Y lo que se observa es que los mayores ahorros regionalmente están para los meses de marzo y de mayo. Y también, como es de esperarse, para los meses de diciembre y octubre, donde ya las temperaturas decaen, los ahorros también van a ser menores. Entonces, por otro lado, aquí tenemos una de ahorros promedio a lo largo del año. Y podemos verificar que en mayo se encuentra el mayor ahorro posible. Entonces, aquí tenemos otras curvas asociadas a esto. En este caso, podemos ver el ahorro en función de la humedad relativa y de la temperatura ambiente, que es una gráfica tridimensional. Aquí tenemos superficies. Entonces, los mayores ahorros, como suele esperarse, se encuentran a las temperaturas más altas y las humedades más bajas. Esto es porque nos permite tener un enfriamiento más alto. Sin embargo, llama la atención que, si bien acá es donde se obtienen los mayores ahorros, es en otras condiciones donde se encuentran las mayores frecuencias ambientes. Entonces, no necesariamente se van a presentar seguido estos mayores ahorros. Y también podemos ver entonces curvas de consumo energético y de ahorros a lo largo del año que prácticamente coinciden. Esto es, cuando más se consume energía debido a condiciones ambientales, es cuanto más ahorro voy a poder obtener. Ahora,
Adicionalmente, puedo modelar el consumo de agua asociado a esto, que es algo que no se reporta con mucho detalle en la literatura. Y estas curvas, como se esperaba también, son prácticamente iguales que las que se encuentran aquí para los ahorros. Esto es debido a que cuando más ahorros tengo, debido a que mayores disminuciones en temperatura encuentro, pues voy a requerir más agua para poder lograrlo. Entonces, lo que me lleva a las conclusiones, que se desarrolló un modelo teórico experimental simplificado y una metodología para evaluar la factibilidad del uso de preenfriamiento evaporativo en chillers, sin tener que implementar esa etapa de preenfriamiento, lo cual me permite de una manera más rápida y económica determinar si es viable o no viable realizarlo. En este caso se midió en un chiller de 82 toneladas de refrigeración en capacidad nominal, donde se mantuvo prácticamente constante la carga en el 53% de su capacidad nominal, y se encontró que el COP se podía aumentar en 0.07% por cada grado de reducción en la temperatura del aire. Con una reducción media de temperatura de 10 grados en el año, se podría obtener un ahorro de energía asociado del 4%, lo que me permitiría tener un ahorro promedio estimado de 1.5 kilovatios en este compresor. Hay que decir que este 1.5 kilovatios corresponde a la operación de este chiller en específico, que está al 53% de su carga nominal. En el caso, es decir, este 4% lo podemos tomar como constante, pero en el momento en que él entre a trabajar a mayor o menor carga, entonces este 1.5 kilovatios puede subir o bajar. Para esta condición se va a tener un consumo de agua promedio anual de 180 litros por hora, y aquí vale aclarar que se va a mantener constante independiente de la carga del sistema, y esto es porque los ventiladores van a proveer un flujo de aire constante, así sea menor o mayor la carga. Esto no se mantiene para todos los casos, puesto que hay ventiladores de velocidad variable, pero lo podemos decir para este caso de estudio. Y entonces ya una vez se tiene en consideración el ahorro obtenido y el consumo de agua asociado, se puede decir que si se toman en cuenta los precios de cada uno, entonces no es conveniente realizar preferimiento evaporativo en este caso. Lo que me lleva a las consideraciones o los pasos a seguir desarrollando para encontrar el beneficio acá. Entonces, sería encontrar la factibilidad económica de la implementación del preferimiento evaporativo. Entonces, esto es utilizando diferentes eficiencias de enfriamiento, es decir, ya no al 80, sino quizá 60 o en general una menor condición, donde se agregue una menor cantidad de agua, y adicionalmente estudiarlo para diferentes cargas de enfriamiento, donde voy a poder encontrar quizá un punto o una carga a partir de la cual deba implementarlo, y por debajo de esta no valga la pena porque el costo asociado va a ser mayor. Adicionalmente se plantea instrumentar otro chiller también en la planta de vitro, quizá con una tecnología diferente para poder comparar los resultados, y bueno, analizar cuál sería el rango de temperatura y humedad relativa ambiente en el cual yo debería utilizarlo, porque es donde encuentro los mayores beneficios, y en donde y fuera de eso no debería aplicarlo porque es mayor el costo asociado que el beneficio obtenido. No sé si hay alguna duda. Del doctor Jorge Alfredo López. Dice que se habría razón para pensar que la efectividad del pre-coupling es diferente para las unidades del paquete RTU. Me refiero a la diferencia con respecto a los chillers. Yo ahí complementando un poco creo que lo que dice el doctor, creo que hay una confusión en un concepto. Tú dices eficiencia de enfriamiento, cuando eso en realidad es una efectividad. Y creo que lo menciona el doctor. O sea, no sé si es que es lo mismo, no sé si es que yo lo estoy confundiendo o si es que... Bueno, pues eso es curioso porque de hecho en algunos artículos he visto que le llaman efectividad y en otros he visto que le llaman eficiencia. Okay. Entonces no
Sí, porque aquí esa eficiencia tú le estás, es tu consideración, ¿verdad? Que es del 80%. Correcto. Bueno, y esto es basado en información reportada. O sea, en lo que hay. Pero esa efectividad depende de otros aspectos. Y igual, tal vez uno de los siguientes pasos tal vez de tu modelo de aportación es que es un factor que es variable. O sea, no puedes Va a decir depender que de el sistema... la consideración de... Exacto, depende del tipo de cooling pad que estés utilizando para la distribución. Bueno, en este caso no es cooling pad, sino son aspersores, como lo vi, ¿verdad? Entonces, sería la eficiencia o la efectividad que tiene el sistema de aspersión para transmitir para robar el calor El modelado de ese sistema de aspersión es algo complejo, entonces por eso para un primer acercamiento entonces se decidió considerarlo constante en el 80%. De la medición de temperatura en la pared, ¿cómo le hiciste para que era un promedio? De la pared que estás midiendo. Ok. No, en este caso se tomó esta temperatura y lo que se hizo fue utilizar aislamiento en medio. Bueno, porque la tubería es metálica, entonces... no, o sea, sí, pero o sea, para estimar, estás estimando que esta temperatura es la promedio en la sección. Correcto. Pero esa temperatura, ¿qué está midiendo? ¿Agua? Agua o refrigerante, según sea el caso. Se utilizó el mismo procedimiento para ambos, solamente que pues, se ubicó algo de aislamiento térmico. Entonces, esa tubería está fluyendo refrigerante o agua. ¿Qué afuera está el sensor? Correcto. Se realizó de esta manera porque no... Para no ser invasivo. Correcto. De Pero hecho, eso que tanta incertidumbre te mete a tu valor o al valor porque si es que hay aislamiento térmico, me imagino que es atrás, ¿no? O sea, afuera del sensor. Correcto. Entonces también es una variable que hay que considerar, esa sensibilidad del modelo. ¿Lo que estás utilizando es un medidor de temperatura y humedad o solo de temperatura? Este es solo de temperatura, porque es para la temperatura ya sea del agua o del refrigerante. En el caso del aire utilizo uno de temperatura y humedad. Tal vez ahí, bueno, si es que dices que vamos a instrumentar otro chile, ¿verdad? Tal vez se podría... Tal vez podrías cambiar de tecnología, eso es un RTD, me imagino, o un PT100. Hay algunos que son de placa, o de superficie, perdón, que solo lo adaptas a la superficie. Y eso tal vez te permite tener un poquito menos de incertidumbre que ese tipo de sensores, porque ese tipo de sensores también te está adquiriendo algo de temperatura o algo de ruido del ambiente, ¿no? Sí. Bueno, o del sistema o del aislamiento térmico. Sí, así es. Entonces, tal vez una opción es utilizar termopares o RTDs de superficie. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta a distancia. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Hola, doctor. Hola, hola. Hola, sí, señor, lo escuchamos. ¿Qué tal? Soy Jorge López de Energy. Hola, ¿cómo está? Qué ole. Mi pregunta es, ¿qué marca el modelo de preampliador están utilizando? No, por ahora no se ha implementado esa etapa. El procedimiento, la metodología para poder estimar sin hacerlo. Perdón, te pasó esa parte bastante importante. Una vez tenemos curvas de potencia, de razón de potencia, de la temperatura, tenemos la constitución de temperatura y humedad, podemos calcular entonces a qué temperatura llegaríamos bajo la suposición de la eficiencia de enfriamiento del 80%. Entonces, por ejemplo, si tenemos 40 grados y 20% de humedad relativa, podemos calcular que llegaríamos a una temperatura de, digamos, 35 grados. Entonces,
la potencia a 40 grados y la que se obtendría a 35. De modo que, sin implementar el enfriamiento evaporativo, pueda conocer cuánto sería su beneficio asociado. Entonces, de momento no estamos utilizando ninguna marca. Primero realizar más estudios con este modelo y la validación para así proceder ya a implementar entonces un proyecto. De acuerdo. Nosotros tenemos un cliente en Torreón que utiliza chillers y como Torreón es un clima seco, igual le valdría la pena plantearles que ustedes hicieran algunas pruebas ahí. Sí, estaría bastante bien. De hecho, entonces, según lo que estamos planteando, la etapa inicial sería simplemente monitorear las condiciones ambiente y de operación de su sistema. Excelente. No, pues el día que quieran nos juntamos a platicar. Sí, estaría bastante bien. Ahí entonces podemos escribirnos por correo con el doctor Huerta y el doctor Carlos. Sí, claro que sí. De hecho, nosotros hicimos recientemente un diagnóstico energético a ellos y precisamente como tienen 11 chillers, les propusimos una solución de preenfriamiento con unos atomizadores de agua marca Carel, así se llama. ¿Pero entonces ya están en etapa de pruebas o solamente están interesados? No, de hecho hicimos un análisis no tan complejo como el que hiciste tú, pero igual se vieron ahorros pues, considerables como lo analizamos nosotros, pero pues a él le vamos a dar una revisada. Sin embargo, por sus condiciones climáticas, me parece que sí es mucho más atractivo que a Villa de García. Sí, estaría bastante bien entonces tener la información específica de cómo Excelente. Gracias por la pregunta. Y hombre, tanto del modelo como de estos medicamentos, para eso algo de 4%. No tengo aquí los datos de eso, pero bueno, se está realizando también con condiciones de todo un año y estas son ya reportadas por el sistema meteorológico, pero valdría la pena entonces comparar los datos con la sensibilidad de los sensores. Sí, digo porque cuando uno está utilizando sensores, pues tiene su nivel de precisión, ¿no? Y tiene su nivel de incertidumbre. Entonces, hay un análisis que se llama análisis de incertidumbre, en donde ponderas tú cuál es la incertidumbre de cada uno de tus instrumentos, y con eso, pues también puedes cuantificar cuánto esto está alejado de la realidad. Y eso también tiene mucho que ver con tu modelo, el modelo que vayas a estar implementando, porque también puede estar dentro de sus rangos de incertidumbre. No se ha hecho eso formalmente. Muchas gracias por el aporte, entonces también vale la pena revisarlo. Tal vez si ya estás instrumentando, valdría la pena que para un proyecto más formal midas también la temperatura ambiente y humedad en el sitio. Pero sí, esas serían las condiciones al ingreso al condensador, los que corresponderían con las condiciones ambientales. Y una pregunta aparte, ¿cuántos semestres te faltan? ¿3? ¿Este ahí? 3, o sea, este es mi segundo. Faltan 3. Este es mi segundo, o sea, 2 y medio. Lo que queda y el otro año. Pues 3. No, pues tiene mucho. Ahí en esta parte de instrumentación, usualmente los estándares para presentar instrumentación es utilizar un diagrama de tuberías de instrumentación. No sé si es que lo has visto. Eso te permite localizar de manera más puntual y más estandarizada en la industria cuáles elementos principales están en tu sistema de refrigeración, cómo vas a instrumentar, en qué punto, y todos los temas que controlan también el proceso. Entonces, tal vez una clase, o sea, digo, el resto de tu investigación va a tener que ver mucho con instrumentación. Entonces, yo cuando estaba en la maestría llevé la clase de instrumentación y tal vez sería conveniente. utilidad. Igualmente, fue un esquema más que de instrumentación ilustrativo, pero sí, vale mucho la pena revisarlo. La otra como recomendación, no mencionaste qué es el enfriamiento evaporativo. Okay. Pues
pues. Ok, entonces Me pues pasé esa parte sí. tu investigación es, en todo lado dice implemento corporativo, pero pues no mencionaste en ningún momento qué es el implemento corporativo. Yo creo que tal vez sería bueno hacerlo, o sea, no lo digo por ahorita, digo para después, estoy más que seguro que lo sabes. Pero para la audiencia, digo, muchos de aquí tal vez sí sabemos qué es el implemento corporativo, porque ya muchos lo han explicado, pero si vas a poner en otro lado, pues decirlo de una manera concisa y muy clara, pues te puede ayudar mucho en tu presentación. Muchas gracias por la recomendación. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Flavio, ¿verdad? Flavio. Yo puse aquí presentación, Flavio.